Se va a abordar una nueva estrella en el escudo del Inter de Milán, porque los dirigidos por Simone Inzaghi son campeones de la Serie A. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación sobre el fútbol, al análisis de la redonda y a la discusión, a los comentarios sobre el balompié. Vamos a hablar sobre el Inter de Milán y su triunfo en la Serie A debido, Mario González, a una victoria contra el rival eterno en el derbi de la Madonina, el Milan. Que por cierto es el sexto derbi que han ganado de forma consecutiva. Para hablar un poco de los números que tiene este Inter, solamente ha tenido una sola derrota, 27 victorias y 5 empates, con 79 goles a favor y 18 goles en contra. Por cierto, es el equipo menos goleado en toda la Serie A. Esta derrota fue el 27 de septiembre cuando perdió 1-2 contra el Sassuolo. Los máximos goleadores de este equipo del Inter son Lautaro Martínez con 23, Marcus Thuram, el francés, con 12, Hakan Çalhanoğlu, el turco, con 11, que por cierto la mayoría, o sea, 9 de ellos han sido de penalti, y por asistencias Turán y Mkhitaryan con 7 y Di Marco con 6. De hecho, hay una Eh, imagen en el mapa de calor de Hakan Çalhanoğlu muy interesante porque los puntos de calor están en el punto penal y en los dos corners. Entonces, esto nos habla de la cantidad de veces que Çalhanoğlu ha estado en situación de pelota parada. Además de eso, también hay que hablar sobre lo que ya más o menos Mario adelantó sobre Lautaro Martínez, que es el jugador más importante de este equipo, el capitán del Inter de Milán, que fue el encargado de conseguir 23 goles para que el equipo italiano, gracias a este aporte goleador, pudiera irse por delante en la liga, entre muchas otras cosas que vamos a ir explicando. Pero para entender un poco el éxito del Inter de Milán, hay que hablar del entrenador, Mario, porque Simone Inzaghi es el hombre detrás de todo lo sucedido. Es el entrenador del Inter de Milán, el entrenador del campeón y el que construyó esta plantilla con los retos que eso suponía, porque habían jugadores que se fueron, o hay jugadores que se fueron, tuvo que reemplazarlos con otras piezas, y ese quizás fue el reto más importante que tuvo que enfrentar el Inter de Milán de Simone Inzaghi, y creo que lo pasaron con nota. Sí, Pipito Inzaghi, como también se le conocía cuando jugaba con la Lazio, pudo recolectar varios cambios. Obviamente no voy a decir el más importante, que es que reemplazó a Onana por Jan Sommer, porque voy a hablar del suizo un poquito más adelante, sino que, por ejemplo, la saga italiana del Inter es la de la selección. O sea, Bastoni y Acerbi son los que tienen mayor cantidad de minutos en la selección de Spalletti. Además de eso, tiene el medio campo con Varela, que es el más importante o el más asertivo, el que domina el medio campo y los hilos de tanto de la selección italiana como también del Inter. En pantalla tenemos a Di Marco, que fue un hombre importante por izquierda, que a veces es lateral o a veces es extremo y a veces también se sumaba al ataque en varias ocasiones y hacía que los defensas rivales estuvieran bastante desconcentrados pensando en que le iba a hacer el pase a Turán o a Lautaro y él terminaba marcando el gol. Sí, de hecho, la influencia de Di Marco en el Inter de Milán es comparable con la influencia de Grimaldo en el Leverkusen, que ya hemos hablado sobre esto. Porque Grimaldo es un carrilero muy ofensivo que va mucho en línea de fondo y que en ocasiones termina incluso en el área. Entonces tiene posibilidad de rematar. No así es el caso de la banda derecha del Inter, porque ahí tiene una mezcla. Tiene un mix entre Mateo Darmian y Denzel Dumfries. Cuando es Mateo Darmian el participante en la banda derecha, el partido se plantea desde una forma distinta, porque se dibuja esa línea de 5 con dos, o esa línea de 3 centrales con dos carrileros, pero con el detalle de que este jugador que está en pantalla, que es Darmian, es un jugador que es más defensivo que ofensivo. Entonces, cuando Di Marco va a atacar, Darmian Mario retrocede para armar una improvisada línea de 4. Le da un poquito más de equilibrio. En el caso de Dumfries, el neerlandés es mucho más extremo, es mucho más ofensivo.
Hay veces que Bastoni y hasta el mismo Varela se repliega para poder tapar el agujero que está dejando Dumfries, porque Dumfries prácticamente es un toro sin cabeza, o sea, va atacando incesantemente, incluso es uno de los grandes asistidores y también es partícipe de centros y hasta de corners y es bastante importante por la banda derecha de forma ofensiva. Bueno, otra de las cosas, y ahora sí voy a hablar del suizo, una de las cosas que han funcionado de forma mal para Onana, André Onana, y funcionado muy bien para Jan Sommer es el cambio de portería. ¿Por qué digo mal por Onana? Porque llegó al Manchester United y no le ha ido nada bien. Esto ya lo sabemos. ¿Y qué fue lo que pasó con el suizo? El suizo antes estaba en el Bayern Múnich, quien había reemplazado a Manuel Neuer, que había tenido una lesión gigantesca, y ahora recala en el equipo del Inter. Para sorpresa de nadie, porque el que lo había visto portear sabía de la calidad de Jan Sommer, viene y recala en el equipo del Inter de Milán para ser uno, si no es, si me permites, si no es el jugador más valioso de Pipito Inzaghi. ¿Por qué lo digo? Le metieron 18 goles a Jan Sommer. Sí, es el equipo menos goleado de Italia. También. 17 veces de 31 partidos, Jan Sommer mantuvo su portería en cero. Incluso promedia 0.6 goles por partido. Además de eso, tapó uno de 4 penaltis en todo lo que va de Serie A. Tapa 2.2 paradas por partido. El partido que es del lunes 22, pero que va a salir el 23, o sea, hoy. Él le tapó 3 goles hechos al Milan, uno de ellos a Rafael Leao. Entonces, uno de los baluartes de Pipito Inzaghi, ¿por qué es campeón muchísimo antes de que haya terminado la liga? Es gracias al suizo Jan Sommer. Otro de los baluartes que se puede añadir a la explicación de por qué el Internazionale Milano ha conseguido este campeonato de liga es un hombre que tenía una misión muy complicada, porque Lautaro Martínez estaba acompañado de un delantero como Romelu Lukaku y estuvo acompañado de un delantero como Edin Dzeko. Y en ambos casos, Lukaku en su momento y Dzeko siguiente a esto, fueron compañeros muy buenos para Lautaro Martínez. Y la misión que tenía Marcus Thuram era muy difícil de cumplir. Porque es un jugador que venía de Alemania, que viene del Borussia Mönchengladbach, llegó como agente libre al Inter de Milán y tenía la misión de precisamente suplir las funciones de Romelu Lukaku y Edin Dzeko. Más parecido Thuram a Lukaku que a Edin Dzeko, evidentemente, por el físico y por las características del jugador, pero aportando algo que, por ejemplo, ni siquiera el propio Lukaku podía aportar, que es el despliegue y los kilómetros recorridos. Lukaku era un jugador que normalmente recibía de pecho, de espaldas al arco y descargaba a Lautaro Martínez o cualquier otro compañero que estuviera en ese momento, en esa época, a Achraf Hakimi por la derecha. Y era un jugador que además colaboraba con la construcción o participaba en la elaboración de jugadas mediante los toques rápidos y el hecho de que tenía el físico para aguantar a los defensas. Pero en el caso de Marcus Thuram todo es diferente, porque el francés es un jugador de mucha explosividad, muy rápido, que puede caer a banda, que puede colaborar también desde los costados y permite que Lautaro Martínez también tenga soledad en el área para él poder ser protagonista. Y este tipo de actuaciones llevan a Marcus Thuram a un total de 12 goles y 7 asistencias, teniendo un total de expected goals, de goles esperados, de 13.31. Quiere decir que incluso así, Marcus Thuram marcó un gol menos del que debía haber anotado por la calidad de las ocasiones que tuvo. Entonces esto habla muy bien del desempeño del francés y del rol que le dio Simone Inzaghi en su equipo. Esto también explica por qué el Inter de Milán se da el lujo de sentar a Romelu Lukaku justamente que lo tiene en la banca, o lo tuvo en la banca hasta que se fue a la Roma. Y en este caso creo que significa una mejora muy importante el francés en relación a lo que tenía anteriormente, porque Edin Dzeko era un tipo de delantero y Lukaku era otro. Pero bueno, Mario, vamos a hablar ahora sobre, creo que una de las claves más importantes que explican también la comodidad del Inter en este título de liga.
que es la eliminación en Champions. Sí, bueno, esto lo que le permitió, que para ti y para mí fue una sorpresa porque no pensábamos que el Atlético de Madrid tenía todas las bases necesarias como para eliminar a este equipo que parecía prácticamente infranqueable junto con el Leverkusen. Era la versión del Leverkusen, pero en Italia. El caso es que por cuestiones de mística jerarquía o de a veces ponerle un poco más de valor y sazón picante en las eliminatorias en donde Simeone es mucho más inteligente en el sentido de que sabe ver lo que es la falencia, pudo derrotar a este Inter de Milán que en números y que en eh, figuras, lo normal era que hubiese ganado ante el Atlético de Madrid. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Inter de Milán se ve eliminado, lo que hace es concentrarse netamente en la liga, porque era el único título que le quedaban, incluso perdieron en Copa Italia contra el Boloña. Entonces viene Pipito Inzaghi y se dedica netamente a sacar el Scudetto lo más rápido posible de forma que convierte el equipo en una planadora y bueno, no hubo nadie que lo pudo parar. Así es, y esto es una de las explicaciones también de por qué el Inter logró con tanta comodidad vencer en la Serie A. Además, coronándose en un partido sumamente importante, trascendental para la afición, como lo es el Derby de la Madonina, donde hubo de todo. Hubo 2 expulsiones por parte del Milan, una por el Inter, hubo peleas, hubo goles, hubo drama, hubo polémicas arbitrales y a nivel general yo creo, Mario, a falta de terminar la liga legalmente, este fue un excelente cierre de liga para el Inter, porque ya a partir de ahora jugarán igual, querrán ganar, lo que sea, pero ya matemáticamente tienen la segunda estrella bordada en el escudo. Segunda estrella, ¿por Ya están qué? liberados. Sí, definitivamente. Segunda estrella, ¿por qué? Porque en Italia una estrella equivale a 10 Scudetti. Por ende, este, que es su Scudetto número 20, sería la segunda estrella en el escudo del Inter. Y si tú quieres añadir estrellas, pero apásala, dale like al video si te gustó, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártenos con quien tú creas que sea apropiado compartirnos. Estamos contentos con todo el apoyo que recibimos de ustedes y esperamos seguir así. Bueno, habiendo dicho todo, pasa la Champions en todas las redes sociales. Nos despedimos. Mario González, José David Sánchez. Nos encontramos en el próximo video. Arrivederci ragazzi, que tenga buen día, cuídense mucho.